Quiero contarles tres historias. Tres historias que nos van a ayudar a relacionar el tema que vamos a tratar hoy. La primera historia se cuenta de una joven en medio de todavía en el ambiente de la esclavitud en los Estados Unidos. Todavía existía la esclavitud. Pues en una de esas ventas de esclavos estaba una muchacha bien preciosa y la estaban vendiendo como esclava, para ser esclava. Unos hombres cerca de allí ya estaban comentando todas las cosas indignantes que podían hacer con ella una vez que la compraran. Otro hombre escuchó los comentarios. Escuchó los comentarios y en su mente dijo: voy a hacer algo. El hombre también participó en la subasta y presentó una oferta que nadie la pudo superar. Ninguno de aquellos hombres que estaban mal hablando pudo superar la oferta de dicho muchacho. Y la joven fue vendida como esclava a ese hombre. Cuando se le entregaron al nuevo dueño, ella al acercarse le escupió la cara. El hombre se la llevó para la oficina del pueblo, entró al lugar, la joven se quedó esperando afuera. Cuando salió de la oficina llevaba un documento en la mano y se acercó a ella. La joven comenzó a golpearlo y a golpearlo en el pecho. Estaba enfurecida porque sabía lo que le iba a ocurrir ya siendo propiedad de ese hombre. Cuando finalmente se pudo calmar, le dio el documento. El hombre le dio el documento y le dijo: esta es tu carta de libertad. Eres libre. La joven se quedó incrédula y le preguntó: ¿me compraste para ponerme en libertad? Sí, le dijo. Y le contó lo que los hombres hace unas horas habían comentado. Te compré para que nadie te lastimara y tuvieras libertad. Ahora eres libre y puedes irte, puedes marcharte. La joven comenzó a llorar y le dijo: no me marcharé, te serviré por el resto de mi vida. Historia número 2. En los tiempos de la Gran Depresión en los Estados Unidos, alrededor de los años 30, precisamente en la década de los 30, había una crisis económica fuerte en los Estados Unidos. Y la noticia se regó a nivel mundial. Llegó hasta Camerún, hasta una tribu llamada Bolu en África. Ellos oyeron lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos. Encontraron un artículo de un periódico que decía que la gente en los Estados Unidos no tenía nada que comer. Y la tribu decidió hacer algo. La tribu no tenía casi nada, pero sí entendían el hecho de pasar hambre. Así que ellos juntaron tanto dinero como lo pudieron hacer. Y el total que alcanzaron a reunir fue $3.77. Hablando nuestro idioma, 99 lempiras. Los miembros de los misioneros que estaban ahí con ellos se sorprendieron cuando la tribu les pidieron de que mandaran ese dinero para los Estados Unidos y ayudar a la gente que no podía comer. Y lo enviaron.
Lo enviaron al fondo de ayuda en Nueva York, como la tribu lo había pedido. $3.77. Realmente no ayudó mucho para cambiar la vida a nadie, pero el gesto sí lo fue. Los periódicos alrededor de toda la nación contaron la historia de la tribu Bolu, y ese acto de generosidad encendió el fuego de caridad en muchas personas, inspiró a mucha gente en ese tiempo tan difícil que estaba pasando el país. Historia número 3. Cuentan de una maestra de clase bíblica. Llegó tarde a impartir la clase y ella explicó el porqué. Dice que en el camino la paró un policía y le preguntó sarcásticamente: ¿por qué eres la persona más rápida en la carretera? Y la mujer le respondió: mire, disculpe, yo soy maestra de clase bíblica y se me hizo tarde y quiero llegar a tiempo. El policía como que no le creyó y le hizo esta pregunta: ¿cuál es el tema de la lección? Quería agarrarla, como dicen, curva, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de la lección? Mirándolo a los ojos, ella le respondió: la compasión. El policía se quedó mudo y la dejó ir solo con una advertencia. ¿Cuál es lo común en estas historias? ¿Cuál es la característica común que podemos sacar de estas 3 historias? Es la compasión, y es precisamente de lo que hablaremos hoy. Llamados a ser compasivos, llamados a ser compasivos. Pero antes de continuar, vamos a poner en manos del Señor este mensaje, esta reunión, para que el Señor nos ayude. Dios, te agradecemos la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque tú permitiste que aquí estuviéramos. Señor, toma control de la reunión, toma control del mensaje, toma control de mis palabras, Señor. Que sean tus principios los que prevalezcan aquí, que todo sea en función de tu palabra escrita en la Biblia, Dios. Dios, gracias por esta oportunidad. Permite que nuestro corazón y nuestra mente sea como una esponja, Señor, para que pueda captar ese mensaje y que principalmente lo llevemos a la práctica, Señor. Estamos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús te oramos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Mateo 15:32. Dice la palabra, Mateo 15:32. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo: me da pesar con esta gente, porque han estado 3 días conmigo y no han comido nada. No quiero que se vayan a sus casas sin comer algo, porque se pueden desmayar en el camino. Mateo 15:32 es un verso en el que Jesús nos muestra su compasión. Está preocupado por las necesidades básicas de esa cantidad enorme de gente que lo seguían. Era una multitud y habían estado con él durante 3 días. Ya estaban cansadas y por ende estaban hambrientas también. Y él no quería despedirlos sin que comieran, por lo que él decidió hacer un milagro. Nadie creía lo que iba a hacer, con pocos panes y con pocos peces. Es importante señalar el contexto histórico donde se desarrolló esta historia, en la región de Betsaida, que se encuentra al norte del mar de Galilea, donde Jesús fue conocido, muy conocido, por llevar a cabo milagros y curaciones. Pero no habían visto este tipo de milagros. Este verso nos recuerda lo compasivo que es Jesús y nos enseña la lección importante sobre lo que nosotros tenemos que hacer también al ver las necesidades de los demás. Jesús estaba dispuesto a hacer un milagro, alimentar a esa cantidad de personas hambrientas.
aunque no hubiera suficiente comida para hacerlo. Él puso la necesidad de las personas por encima de cualquier otra situación que pudiera estar ocurriendo. No quería que nadie pasara hambre. Nos recuerda de la bondad de Jesucristo. Jesucristo estaba dispuesto a ayudar y por lo tanto pretendió hacer un milagro. De repente, nosotros, los que no hemos leído la palabra, de repente creemos de que solamente este milagro ocurrió. Pero hubo otro milagro también, que fue en Mateo 13. Pero antes que todo, vamos a leer todos los versos donde describe el milagro de Jesús. Mateo 15, 32 al 38. Vamos a volver a leer desde el 32 hasta el 38. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Y dice el verso 33. Los discípulos contestaron: ¿dónde conseguiremos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pececitos, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentaran en el suelo, tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos para que repartieran la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día, 4,000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. El número de 4,000 solo corresponde a los varones. Hay que agregar ahí a las mujeres y hay que agregar a los niños. También este pasaje, este tipo de milagro se hizo, lo vemos en Mateo 14, 13, que alimentó 5,000. Como que a Jesucristo, a Él le gustaba este tipo de milagro. Tenemos 2 porciones en la Biblia que hablan de esos milagros. Miren, la gente se abarrotaba, se alborotaba cuando oían a Jesús pasar por las aldeas en los pueblos. Sabían que el paso de Jesús, el paso del Maestro, era un paso de milagros. Era un paso de grandes acontecimientos que ellos nunca habían visto en su vida. Era el paso de aquello que tanto anhelaban y estaban esperando ellos. Jesús empieza a predicar, a compartir, pero ya llevaban 3 días. 3 días. Y yo me imagino que cada persona, cada familia llevaba su ración para ir para el camino, pero ya se habían terminado esas raciones de cada una. Y Jesús lo sabe, porque Jesucristo lo sabe todo. Y les dice: tenemos que despedir a esta gente, pero no lo puedo mandar en ayunas porque se van a desmayar. Pueden tener problemas en el camino. Porque el Señor sabe, conoce nuestras debilidades y conoce nuestras necesidades. Y Él siempre está pendiente de ellas. Pregunta: ¿cuántos panes hay? ¿Hay algo de donde yo pueda hacer algún milagro? Me imagino que es lo que pensaba el Señor. Porque el Señor nada le costaba decir al Padre: Señor, manda ángeles, manda canastas enteras, haz un milagro. Manda el maná, así como en el tiempo de Moisés, cuando iban huyendo de Egipto. Lo podía hacer. Pero el Señor pregunta: ¿qué tenemos? Y ellos dicen: 7 panes, el número perfecto. Y los pececillos eran pocos.
poquito pan y poquitos peces. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? De repente yo creo que hubieron personas ahí que dicen, ay, 7 panes, pocos peces. No, aquí no va a pasar nada. Mejor empecemos a caminar, a regresarnos para de donde veníamos. Porque a veces no damos gracias por lo poco que tenemos. Si nosotros diéramos gracias siempre por lo poco que tenemos, veríamos milagros sorprendentes, impresionantes en nuestra vida. Ahora, no sé si ustedes han captado algo en esa historia. ¿De dónde salieron esos 7 panes, esos poquitos peces? ¿De dónde salieron? Salieron de una persona o de una familia que disponía de ellos. Ellos estuvieron dispuestos a dar lo que tenían. Decir, bueno, pero estos peces, estos panes me sirven a mí para el camino de regreso, porque tengo que compartirlo con otras personas. Pero ellos estuvieron dispuestos a compartir, sabiendo de que también iban a comer ellos y iban a comer el resto de personas que andaban siguiendo a Jesucristo. Entonces el milagro empezó cuando esta persona que no tenía mucho dio para el servicio de los demás. Ahí comenzó el milagro. Y me imagino que Jesucristo se dio cuenta y quiso aprovechar esa situación para darnos una enseñanza. Esa persona dijo, Dios es capaz de multiplicar. Dios es capaz de hacer más panes para que coma yo, coma mi familia y coma el resto de personas. Ese fue el inicio del milagro. ¿Por qué? Surgió una persona con buena actitud de compasión. Cuando decidimos nosotros compartir lo poco que tenemos, veremos milagros enormes en nuestra vida. Ah, no, que yo no tengo mucho. ¿Qué puedo dar? Les aseguro que ese poco es mucho para otras personas que no tienen nada. 1 es mayor que 0. Las matemáticas son simples. Nuestra actitud siempre debe ser de compasión. Ahora, definamos lo que es compasión. ¿Qué es compasión? Sentimiento de pena, dice un autor, dice, sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. La compasión es el sentimiento que surge al ver el dolor, al ver el sufrimiento, la necesidad de otra persona y nos impulsa a la acción, a hacer algo. Nos impulsa a ayudar a esa persona. No solamente mirarlo, no solamente decir, pobrecito, no tiene nada que comer. Pobrecito, qué enfermedad tiene y no tiene para los medicamentos. De repente, en más de alguna ocasión nosotros pudimos haber manifestado ese tipo de afirmaciones. Y si es así, no es compasión. Eso se convierte en lástima. Somos llamados a sentir compasión y no lástima. Lástima es ver y no hacer nada. No confundamos la lástima con la compasión. Son totalmente diferentes. La Biblia dice que Jesús sintió compasión. Pasó de mirar a ayudar a accionar. Se le conmovió las entrañas. Cuando sentimos compasión es que se nos conmueve las entrañas y nos induce a accionar, a hacer algo. Y eso es lo que nosotros debemos actuar al ver el dolor de una persona. Cuando vemos una persona
que se ha quedado sin trabajo. Cuando vemos una persona que tiene enfermedades y no puede pagar su medicamento, debe conmovernos a nosotros. Debemos ayudarle. Comida. Si tiene hambre, démosle comida. Si está necesitado de trabajo, de repente no le podemos dar el trabajo, ¿verdad? Pero el saber que ha perdido el trabajo con seguridad, hay necesidad en ese hogar. Tiene que pagar la energía eléctrica. Tiene que pagar el agua. Ahora como el internet se ha vuelto una necesidad, tiene que pagarla también. Tiene que pagar la renta si no tiene casa propia. Es cierto, la Biblia nos manda a orar, pero también nos manda a accionar. En el chat de oración siempre hay necesidades. Oremos por tal persona porque necesita algo, necesita aquello. Muchos oran, yo sé que muchos oran, pero debemos actuar también por la necesidad de esa persona. La Biblia dice que no solamente nos amemos, sino que accionemos, que sea de hecho. Si vemos un hermano necesitado, ayudémosle, porque si no le ayudamos, ¿cómo podemos manifestar nosotros que Jesucristo mora, el Espíritu Santo esté en medio de nosotros? Contraproducente. Porque si nosotros decimos que somos cristianos y no ayudamos a la gente que nos mira, vamos a servir de tropiezo más bien. Así que Jesucristo nos llama a que no sintamos lástima, sino compasión. Accionar, acción. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Fíjense qué interesante. Un hombre lo asaltan, lo dejan casi muerto en el camino. Pasa un sacerdote, de repente lo miró, probablemente sintió lástima, pero no hizo nada. Pasó un levita, lo mismo, lo vio de largo. No sé si sintió lástima, pero sí lo vio. Después pasa un samaritano. No solamente le ayudó, lo curó, lo cuidó, lo llevó a un hospedaje, estuvo él atento toda la noche y aparte le dijo al dueño del hospedaje: síguelo cuidando, yo voy a pagar todos los gastos. Si no ajusta con lo que te dejo, yo te lo pagaré después. Esa es acción, esa es compasión. El samaritano en esa historia fue el único que sintió compasión para el hombre que había sido asaltado. Nosotros no. Debemos pasar de una simple lástima a sentir compasión, ayudar al ser humano, ayudar al prójimo. Nosotros hay muchas cosas que vemos en nuestro prójimo por las cuales podemos sentir compasión. Necesidades físicas o materiales, enfermedades, pecado manifiesto de nuestros hermanos. Debemos sentir compasión cuando miremos a un hermano en ese tipo de situaciones. Relaciones familiares destruidas. ¿Cómo acciono yo? ¿Qué puedo hacer? Por ese tipo de situaciones también podemos sentir compasión. Y Dios nos manda a accionar. Ahora, ¿cómo demostrar compasión a los demás? Número 1, sencillo, buscar maneras de ayudar. Miren lo que dice Proverbios 11:25: el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Podemos nosotros buscar formas de ayudar a los demás y principalmente a aquellos que son menos afortunados que nosotros. Podemos donar tiempo, dinero, recursos, los dones que el Señor
nos otorgó, podemos ponerlos a disposición, podemos ayudar a instituciones. Aquí en la iglesia tenemos ejemplos donde podemos nosotros ayudar. Tenemos Salud Total, tenemos el CDI, tenemos Hogar Total, etcétera. Algo más se me olvida. En la iglesia tenemos la oportunidad nosotros de poner en acción la compasión. Podemos ayudar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Siempre van a haber oportunidades. ¿Cómo demostrar compasión a los demás? Número 2, aceptar desacuerdos y opiniones diferentes. Miren lo que dice Santiago. Santiago 4, versos 11 y 12. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no obedecer la función de jueces, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar al prójimo? Respetar las opiniones de los demás. Podemos pensar diferente, pero nosotros podemos saber actuar ante tal situación. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo fue a Grecia? En Atenas, cuando Pablo caminaba por Atenas, dice que se enardeció de tanta idolatría que miraba. Pero lejos de ponerse a discutir por las opiniones diferentes de los griegos, él aprovechó cuando en uno de los altares decía al Dios desconocido. Y Pablo les dijo, como los filósofos le llevaban de siempre buscar nuevas ideas y rebatir las ideas, cuando lo rebatieron él dijo, yo vengo a hablarles del Dios desconocido. Aprovechó la coyuntura de que los griegos opinaban diferente de él, pero lo hizo. Y así presentó el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo demostrar compasión a los demás? Número 3, escuchar. ¿Qué nos cuesta escuchar a nosotros? ¿Qué nos encanta hablar y no nos gusta escuchar? Dice Santiago 1:19, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. Es un mandato directo y claro, como dicen algunos, directo al hígado. Debemos saber escuchar. Muchas personas van al médico con cierta enfermedad y cuando el médico simplemente los escucha, cambia la situación de salud de esa persona, porque nadie los había escuchado. Aprovechemos nosotros para escuchar a las personas. Es una oportunidad para demostrar compasión. ¿Cómo demostrar compasión a los demás? Número 4, corregir con amor. Cuando les dije sobre alguna de las oportunidades de sentir compasión es cuando nosotros vemos algún error, algún pecado manifiesto en un hermano. Nosotros tenemos la obligación de cuidar a ese hermano. Ayer en el grupo de crecimiento hablábamos de eso. El grupo, uno de los objetivos principales del grupo es que nos cuidemos unos a otros. Y la Biblia nos manda cómo hacerlo si nosotros vemos algún error de una persona. Mateo 18, 15, 17 dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado,
ha recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más testigos y vuelve a hablarle, para que los los tres testigos, puedan confirmar todo lo que le digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Hay un proceso, y en amor nosotros podemos tratar de recuperar a esa persona, saberlo cómo abordarlo, ¿verdad? Por el error, por el pecado, el agravio que haya cometido, ¿verdad? Hacerle una crítica constructiva, una corrección amorosa y una afirmación continua. Recuerden recuerden de dónde nos ha sacado Jesucristo a nosotros. Nosotros somos pecadores también. Que no se nos olvide que somos pecadores. Y tenemos que ser confiables, que haya confidencialidad, no andar hablando sobre el problema del hermano, que no haya evitar el chisme o la difamación. Porque la meta es la restauración del hermano. Ese es el objetivo principal. Buscar el arrepentimiento de él. ¿Cómo demostrar compasión a los demás? Número 5. Demostrar aceptación. Colosenses 3:13 dice: sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Que nunca se nos olvide que ese lugar en la cruz donde Jesucristo pagó por nuestro pecado, ese lugar nosotros teníamos que estar pagando ahí, siendo crucificado. El Señor tomó nuestro lugar. Así que nosotros siempre demostremos aceptación a la persona. Ayudémosle. ¿Cómo demostrar compasión a los demás? Número 6, el último. Sintiendo empatía por los demás. ¿Qué nos cuesta a algunos? Pero debemos demostrar empatía por los demás. Miren lo que dice Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Qué nos cuesta a veces? Pero seamos amables. A veces a mí me preguntan qué cara la que andás. No, solo es la cara. Trata conmigo y te vas a dar cuenta que yo soy diferente. Yo soy buena persona. Solo es la cara. No me tengan temor. Hay que ponernos en el lugar de la otra persona. Hay que ver qué emociones tienen ellos. A veces cuando nosotros vamos conduciendo, manejando por la ciudad, vemos a alguien que nos quita la vía o estuvo a punto de golpearnos el carro y casi se nos sale sapos por la boca. Miren, hay que pensar, hay que ponernos a pensar qué llevará a esa persona por su cabeza, qué problema tiene. Puede ser algo grave y no tiene la conciencia como para manejar correctamente. Pongámonos en el lugar de la otra persona compartiendo sus emociones. Ese es también sentir compasión. Como reflexión, miren, en la inmensidad del desierto, donde había hambre, había fatiga, había desesperanza, Jesús nos enseñó con el milagro ese que nació de la compasión, un acto de bondad, un pequeño acto de bondad. Jesús
nos recuerda y nos enseña que nosotros debemos ser luz en la oscuridad. Nosotros debemos ser diferentes en el mundo para que el mundo nos vea. Cuando miremos necesidad, actuemos, que no sea una simple lástima. Y la compasión debe ser una característica principal en nosotros como hijos de Dios, en nosotros como cristianos. Mateo 15:32 es una lección importante que nos debe quedar en la mente. Cómo ayudar a las personas, demostrar compasión, no una simple lástima, que haya acción. Esforcémonos para hacer la diferencia en este mundo que tanto la necesita. Oremos. Dios, gracias Señor por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias Señor porque siempre nos enseñas y nos haces recordar lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer. Padre, que en nuestro actuar, en nuestro caminar, Señor, siempre se demuestre la compasión. Señor, que no sea una simple lástima, que nosotros realmente decidamos ayudar a las personas cuando miremos una necesidad, cuando miremos un problema grave. Dios, queremos ayudar. Te lo agradecemos, Señor, porque tú nos fortaleces y realmente por eso te necesitamos, Señor. Gracias, Padre. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos para hacer lo que a ti te agrada en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.